de alimentación que vamos a tener que cubrir de aquí a 30 años más, al año 2050. Esto porque las proyecciones a nivel mundial en cuanto a población muestran que vamos a elevar nuestra cantidad de pobladores en la Tierra a aproximadamente cerca de 10.000 millones de personas. ¿Sí? Entendiendo que hoy día estamos cerca de los 8.000 millones de personas, en 30 años más debiéramos ser 2.000 millones de personas más, y eso significa, este crecimiento significa que la alimentación, un hecho necesario, ¿cierto?, para el desarrollo de la vida, va a tener que también elevar, ¿cierto?, sus expectativas. Entonces, este panorama, ¿cierto?, que no es menor, muestra y habla de un desafío importante que propone la industria como uno de los actores relevantes para cubrir aquello, ¿no? En esto justamente, y aquí yo les presento algunos datos, hay mucho más, pero aquí les presento un resumen de datos básicamente, particularmente las calorías consumidas per cápita por persona, ¿cierto?, a nivel mundial, en una estimación, también estarían viéndose elevadas, ¿cierto?, dadas las actividades y la cantidad de personas. Hay varios factores ahí que juegan entre medio, pero particularmente también estaríamos viendo una elevación de los requerimientos nutricionales y de energía que requerirían las personas a nivel mundial. Dicho esto, obviamente, y en base a lo anterior también a la elevación de la cantidad de personas, el incremento de la cantidad de personas a nivel mundial, se ve directamente reflejada o esperada un incremento a su vez en la producción de alimentos cerca de un 70% versus la comparación que teníamos algunos años atrás. Es decir, estamos hablando de mucho incremento, de mucha mejora en el área alimentaria, de aquí a 30 años más, que puede sonar bastante, pero finalmente no lo es tanto cuando entendemos que los cambios se producen muchas veces de forma lenta. Entonces habrá que acelerar algunos y habrá que mirar o priorizar otros. En cuanto a los países en desarrollo, como el nuestro, ¿cierto? Países en vías al desarrollo, deberán aumentar al doble, quizá el triple, su nivel de producción o exportación, para poder cubrir todas estas estadísticas de una elevación del 70% de producción a nivel mundial. Por otro lado, y en complemento a esto, pero desde la vereda contraria, vamos a observar que va a existir una disminución de las tierras cultivables, ¿cierto?, para, si es que esto no se gestiona, no se maneja de forma adecuada, porque en rigor, si nosotros vamos a elevar en un 70% la producción de alimentos, vamos a requerir más tierra cultivable. Y aquello entonces propone otro desafío en el área de la agricultura. Y por otro lado, mencionarles algo que es sumamente relevante y tiene que ver con la disponibilidad de agua, algo que ya estamos viendo y sufriendo en esta época y que se proyecta como una dificultad bastante grande de aquí al año 2050. Y si a eso, a la disponibilidad de agua, le agregamos la calidad de agua, el concepto de calidad de agua entre medio, tenemos otro desafío particular más en el cual hay que atender. Y por lo tanto aquí ustedes ven en un resumen, ¿cierto?, en una síntesis muy acabada que particularmente en el área alimentaria nos vamos a tener que de alguna forma instalar en una idea de mejora continua. Complementario a lo anterior, ¿cierto?, en algunos desafíos particulares o específicos que ya tiene la agricultura y la alimentación, primero debemos entender que yo les decía, los países en vías del desarrollo son particularmente un almacén mundial, porque de aquí, de estos países, digamos, al menos en aspectos agrícolas, contemplamos cerca de un 15% de la producción a nivel global. Entonces no es menor lo que nosotros vamos a tener que trabajar para poder alimentar al mundo. En esto también se ve y se prevé un incremento de producción en materias primas particulares, ¿cierto? En donde, por ejemplo, vemos que el nivel de carne, independiente de lo que por ahí hemos ido conversando este último tiempo, sobre todo en el contexto de pandemia, el nivel de carne, el nivel de producción y consumo de carne, se prevé como uno de los sectores que más alza va a tener, ¿cierto? Debido a la demanda a nivel mundial por parte de los consumidores. Por otro lado, la producción anual de cereales también venía un incremento, así como también la producción de leche y lácteos derivados, que en donde se estaría previendo una elevación de cerca de 1.000 millones de toneladas de aquí al año 2050. Entonces,
bueno, esto como botón de muestra de ciertas industrias, ¿cierto?, que van a tener que elevar su rendimiento y producción. Ojo que en Chile nosotros el nivel productivo siempre ha sido algo cuestionado, siempre ha sido algo conversado, porque finalmente en niveles productivos estamos algo estancados hace bastante tiempo atrás, por lo tanto ahí nuevamente el rol de los profesionales de la industria es, además de asegurar la calidad o la inocuidad de los alimentos, también va a tener que ser el aportar al rendimiento de los procesos para que podamos rendir de mejor forma, ¿no? Bueno, particularmente existen otros desafíos que van alineados, ¿cierto?, con lo anteriormente dicho. Acá, por ejemplo, yo les presento al menos tres, y que se han dado últimamente, dentro de los últimos 10 años, de una forma bastante inusitada y que han aparecido como las grandes prioridades transversales, pero que obviamente tienen cierta incidencia en el área alimentaria. Por ejemplo, el hecho de la malnutrición y la obesidad y sobrepeso en personas adultas y niños a nivel mundial. Y en eso Latinoamérica, por ejemplo, ha encabezado lamentablemente las listas de prevalencia, obesidad, de prevalencia en la obesidad, ¿cierto? En donde incluso en Chile, particularmente hablando de nuestro país, observamos un 70% de incidencia de sobrepeso y obesidad en adultos y niños. O sea, ahí antes de la pandemia, nosotros mismos teníamos nuestra propia epidemia, ¿cierto? Que atender y tiene que ver justamente con este tema. Y esto dicho por expertos. Por otro lado, tenemos otro tema muy, muy relevante. Recordar que antes de la pandemia era de esto de lo que se hablaba fuertemente, y tiene que ver y tiene relación con el cambio climático. El cambio climático justamente y sus efectos han incidido fuertemente en la cadena productiva de alimentos, ¿cierto? Y se espera que en la medida que esto vaya aún más profundizándose, es decir, los efectos del cambio climático se vayan profundizando, también se van a profundizar las crisis y los problemas que tengamos en la cadena alimentaria. Y por otro lado, eh, incluso vinculado en parte a lo anterior, tenemos el hecho de que al menos un tercio de alimentos a nivel mundial se desperdician, no se reutilizan, no se está agregando un valor a ese en ese nivel de producción a los descartes de los productos alimentarios, y por lo tanto también se vuelve un tema de conversación y un tema de preocupación en el hecho de poder atender estas necesidades que están relacionadas justamente con el medio ambiente, ¿no? Por ahí, además, comentarles que, y dado el contexto, ¿cierto?, es bueno dar este dato, ¿cierto? Hay expertos, investigadores a nivel mundial que que hayan relacionado básicamente la aparición de esta nueva pandemia con los efectos del ser humano en el medio ambiente. Y esto justamente como parte de la explicación de por qué un microorganismo logra saltar a la salud del ser humano desde el medio ambiente, en particular los animales, ¿cierto? Y acá hay buenos textos y buena información que revisar, porque justamente desde hace un tiempo nosotros estamos tratando de modelar un trabajo en el marco de One Health, de una salud, ¿no?, donde debemos incorporar al medio ambiente, a los animales y al ser humano. Y este podría ser uno de los mejores ejemplos y muy contextuales de cómo se desencadena este fenómeno en nuestro diario vivir. Bien, particularmente también, bueno, la cadena alimentaria vive constantemente con cambios y procesos como de este tipo, ¿no? Donde debemos estar concentrados fuertemente en las conductas, las perspectivas y las necesidades de los consumidores. Y ustedes ven aquí, yo les muestro un resumen en primera instancia, de 8 tendencias que han sido marcadas desde hace algún tiempo atrás como algo necesario hoy día en los consumidores y que determina su elección sobre los productos. Está hablando de productos más frescos, orgánicos, ojalá, saludables o funcionales, libres de aditivos sintéticos, de alta calidad nutricional, que tenga una vida más larga, una vida útil más larga, ¿cierto? Hay productos que hoy día duran 3 años, cuando antes duraban 2 o 1,5. Entonces, por ahí también aparece la inocuidad alimentaria como uno de los temas emergentes
y quisiéramos nosotros que fuera aún más marcado, ¿cierto?, en la elección de los consumidores. Y particularmente hoy día vemos que esto ha ido avanzando hacia aspectos que incluso engloban tecnologías de información o la logística de transporte. Es decir, vemos que hoy día los consumidores, sobre todo en esta pandemia, ¿sí? Es decir, sobre todo en el contexto actual, estamos escogiendo nuevas metodologías de poder adquirir productos, ¿sí? Sea por un delivery o sea por e-commerce, por el comercio virtual, ¿no? Entonces, acá la industria alimentaria y los profesionales de la industria alimentaria van a tener que atender justamente aspectos que tienen que ver con los cambios de tendencia de los consumidores, y hay que entenderlo muy bien. En Europa, y lo vamos a ver un poco más adelante, en Europa esto se entiende o se intenta dilucidar de una forma bien profunda. Y Chile, en este caso, así como los demás países de Latinoamérica, deberían enfocar su esfuerzo justamente en tratar de leer en profundidad qué es lo que eh, eh, tiene el consumidor en su mente para poder escoger productos. Es decir, siempre hemos conversado desde hace algún tiempo, ustedes lo van a leer en la literatura, sobre esta condición del nuevo consumidor que es más exigente y más informado. Ahí vale preguntarse cuál exigente e informado es el consumidor chileno, por ejemplo. Bueno, particularmente, yo les decía, hoy día tenemos todo un reto, porque para abordar lo anterior, de primera instancia necesitamos aplicar el concepto de una salud y aplicar metodologías y sistemas que vayan en esa línea, ¿no? Es decir, que puedan relacionar la salud humana, el medio ambiente y la salud y bienestar animal para poder encontrar la fórmula de cómo generar mejores procesos, mejores productos que no dañen a ninguno de estos tres elementos. Y particularmente, bueno, de esto se viene hablando hace mucho tiempo. Lo particular es que requerimos mayores esfuerzos, esto todavía sigue siendo en aspectos muy teóricos en algunas partes, y por lo tanto el rol, ¿cierto?, de futuros profesionales y de los profesionales que tienen mayor energía, mayor creatividad, ¿cierto?, mayor motivación, debiera de alguna forma favorablemente apuntar hacia este sentido, hacia crear a sistemas que puedan ser más amigables con el entorno, que puedan considerar a los animales y al ser humano como una relación, ¿cierto?, existente constantemente, y que independiente que un aspecto pueda favorecer o perjudicar a uno de los tres, los demás también se ven de alguna forma afectados. Bueno, desde Achipia, ¿qué es lo que hemos querido hacer? Particularmente desde Achipia hemos querido implementar o hemos querido de alguna forma instalar la idea de que necesitamos de un nuevo concepto que englobe todas estas necesidades y todas las acciones o perspectivas que necesitamos desarrollar, y a esto le hemos llamado Food Integrity, particularmente, o la nueva visión de Food Integrity, básicamente, que aborda lo que es seguridad alimentaria, sostenibilidad en la cadena alimentaria, inocuidad como tal, y algunos aspectos emergentes que tienen relación a la originalidad de los productos y a la autenticidad de los productos, ¿no? Particularmente aquí, y que pueden estar relacionados más con calidad alimentaria en algún aspecto. Entonces, particularmente aquí, desde este concepto yo voy a desarrollar la presentación, particularmente hablando de algunos aspectos de aquellos 4 elementos, para poder dar a entender que necesitamos no tan solo trabajar en un área, sino que necesitamos ir modelando trabajos también que puedan ir relacionando aspectos de cada una de esas 4 áreas. Bueno, particularmente yo les presento aquí el aspecto de la relación directa que tiene la sostenibilidad, la seguridad y la inocuidad alimentaria. ¿Sí? Particularmente, ustedes ya saben que la inocuidad alimentaria es la condición que básicamente no permitiría, la condición de un alimento que básicamente no permitiría causar daño al consumidor debido a que está libre de algún nivel de contaminación, ¿no? Y ahí es importante siempre tener en cuenta que los peligros en la cadena alimentaria siempre van a estar presentes, y lo importante es manejar los riesgos de que esos peligros puedan traspasar la barrera hacia la salud del consumidor. Y entonces aquello, justamente la inocuidad alimentaria requiere de prácticas agrícolas sostenibles
a objeto de garantizar necesidades nutricionales, ¿cierto? Entendiendo diversos beneficios económicos, sociales y ambientales que tienen incidencia en dichas prácticas. Así como también entender que estos dos aspectos de la inocuidad y las prácticas agrícolas sostenibles le aportan directamente a la seguridad alimentaria, en el entendido de que necesitamos satisfacer necesidades alimenticias y preferencias en el marco de una vida sana y activa, ¿no? Y en donde debe haber disponibilidad de buenos alimentos, de alimentos saludables, de alimentos que puedan, digamos, mejorar el desarrollo de la vida como tal. Bueno, particularmente cuando nosotros hablamos de seguridad alimentaria, tocando uno de los 4 temas, y quisiera yo colocarlo en contexto actual, ¿cierto? A ver, miramos la seguridad alimentaria como uno de los temas que pueden verse fácilmente perjudicados, dada la contingencia actual, ¿ya? Dada la pandemia actual. Y esto particularmente porque, de acuerdo a las estimaciones que ha hecho FAO y CEPAL, ahora recientemente, hace algunos meses atrás, debido justamente a la aparición del nuevo coronavirus, el acceso económico y físico y la restricción de establecimientos informales y ambulantes o formales también, así como la inocuidad alimentaria, van a verse de alguna forma eh, atendidos, ¿cierto? Con un reto particular sobre la necesidad de poder contribuir o seguir contribuyendo a la alimentación. O sea, particularmente hay temas de la seguridad alimentaria que van a tener que ser desarrollados o puestos en marcha de otra forma o con una exigencia mayor para poder cumplir con la seguridad alimentaria. Bueno, hablando también de seguridad alimentaria en el mundo, particularmente nosotros acá observamos que, de acuerdo a lo que ha dicho el Programa Mundial de Alimentos, que hasta hace poco fue reconocido, ¿cierto?, con un premio no menor, se estima que, bueno, en América Latina y el Caribe va a haber un aumento del, ojo con esto, 269% en el número de personas que enfrentan inseguridad alimentaria. Es decir, tendríamos menor acceso, menor disponibilidad de recursos, incluso menor seguridad en el consumo, quizás, de los alimentos debido a todo esto que afecta la cadena alimentaria. Y ahí, entonces, hay otro punto donde poner mucha atención por parte de tanto los consumidores, pero por los profesionales de la industria alimentaria, ¿no? Porque a esto es a lo que nos vamos a enfrentar, a esta estimación, a esta problemática que es inevitable y que se va a dar en un alto grado, porque elevar a casi 3 veces, ¿cierto?, la seguridad alimentaria no es menor. En ello, bueno, FAO ha propuesto algunos desafíos también para identificar las brechas de sostenibilidad y de seguridad alimentaria en relación justamente con poder mirar la pobreza, desigualdades, hambre y nutrición, las dietas inadecuadas y las modalidades de consumo insostenible, la escasez de tierra, degradación y agotamiento del suelo, por ahí escasez, lo hablábamos anteriormente, escasez de agua y la contaminación de la misma calidad de agua, la pérdida de recursos vivos y biodiversidad. La biodiversidad era lo que yo les decía que hoy día los científicos están poniendo sobre la mesa como uno de los elementos centrales porque aparecen estos nuevos peligros emergentes como el nuevo coronavirus, ¿cierto?, en la vida humana. Seguir poniéndole atención al cambio climático y ojo con el estancamiento de la investigación agrícola. O sea, acá incluso FAO, y entiendo que esto es bastante interesante para el evento actual y para las personas que están organizando el evento actual, porque el estancamiento de la investigación agrícola es algo que le preocupa a entidades internacionales de referencia como la FAO, ¿sí? Y por lo tanto ahí las escuelas, las carreras, las unidades, sus facultades, e incluso los organismos públicos que fomentan la investigación, desarrollo e innovación van a tener que poner mayor atención, ¿cierto?, a estas áreas para poder generar mayor conocimiento que pueda llegar después a desencadenar innovaciones que den resultados favorables a las soluciones que necesitamos de toda esta brecha. Particularmente la FAO lo que propone es que, y lo que da a entender es que debido a una alta demanda de alimentos, aumenta la presión de recursos naturales o la generación de recursos naturales. Recordar que nuestro país particularmente basa su matriz productiva en la generación de recursos naturales, y por lo tanto este concepto hace mucha lógica, hace mucho sentido, ¿cierto?, en el cuidado que vamos a tener que tener en la demanda de los alimentos, porque se van a ver presionados, como dice ahí, la generación de recursos naturales. Y a partir de lo anterior,
¿cierto? Vamos a tener que desarrollar una priorización en la sostenibilidad para garantizar la seguridad alimentaria, lo que va a requerir justamente de innovación, y va a requerir de innovación incluso en el área de prácticas agrícolas más tradicionales, ¿cierto? O que están en la parte de la cadena alimentaria de una forma más primaria, ¿no? Y aquí es importante poder apuntar justamente y dado algunas políticas que ya se vienen echando, que ya se vienen desarrollando desde algunos años atrás, van a tener que apuntar a la agricultura familiar campesina para poder empezar a ordenar el puzzle de ahí en adelante. Justamente logrando innovación en esta parte de la cadena, esperamos que haya un desarrollo sostenible, ¿cierto? Y no tan solo en las industrias que transforman alimentos, sino que el mejorar las buenas prácticas o las prácticas agrícolas favoreciendo la agricultura familiar campesina, esperamos que pueda promover un desarrollo rural, territorial y aliviar también la pobreza en los diversos países. Aquí, entonces, como resumen, nosotros esperamos que las prácticas de producción sostenible puedan minimizar la presión de los recursos naturales, reducir el uso de insumos nocivos para el medio ambiente, como los plaguicidas, los pesticidas, los medicamentos de uso veterinario en nuestra área, fomentar el uso de variedades autóctonas y policultivos, es decir, apuntar hacia potenciar la naturaleza de los cultivos como tal, y conservar justamente la biodiversidad para dar vuelta a este panorama que estamos teniendo actualmente. Es decir, un reto, yo he tratado de relatar todas las perspectivas que va a tener que atender el profesional de la industria alimentaria en adelante. Justamente para cerrar esta idea, es decir, FAO también propone diversas acciones más puntuales para dar un piso mayor, un sustento mayor a la sostenibilidad, y tiene que ver con apuntar a uso de eficiente de recursos, ¿cierto? Poder optimizar eh, el uso de recursos para no aumentar, ¿cierto? El impacto que tienen algunos compuestos químicos, por ejemplo, en la cadena alimentaria, eh, desarrollar mayor protección o fomentar la protección de la conservación y el medio ambiente, desde incluso la conciencia de las personas que trabajamos en el área y los consumidores, y también apuntar a la agricultura inteligente, ¿ah? Entendiendo que vamos a tener que dar respuesta al cambio climático a partir de la tecnología. Bien, en otra área, y resaltando también algunos aspectos que tenía este nuevo Food Integrity, ¿cierto? Es importante entender que los consumidores tienen mucho que decir, yo les decía, y prácticamente en Europa han mostrado una buena llave de cómo poder leer la necesidad de los consumidores, donde existe un eurobarómetro, es decir, justamente un instrumento de medición bastante amplio, complejo y bien difundido, que muestra algunos datos interesantes. Por ejemplo, los consumidores europeos están preocupados por aspectos como el origen de los alimentos. Es decir, ellos al parecer no están comprando cualquier cosa sin antes informarse de dónde viene ese producto. Valoran el costo, pero además valoran la inocuidad alimentaria. Es decir, ellos efectivamente al parecer estarían cumpliendo con la condición de ser informados y exigentes en cuanto a la condición de libre contaminación de los alimentos, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque al menos en nuestra área, en el área de inocuidad y calidad alimentaria, tenemos espacio desde la demanda para poder entregar recursos y soluciones a lo que están pidiendo los consumidores. Y esto debido y teniendo en cuenta que la cadena de suministro global, que hoy día está bastante valorada, ¿cierto?, por cómo ha respondido frente a la pandemia, tiene ciertas complejidades. Y acá nosotros siempre hemos querido mostrar la complejidad en base a hemos pedido prestado ¿cierto?, este esquema donde eh, nosotros podemos advertir que para llegar a una hamburguesa, para llegar a cualquier alimento en verdad, existen diversas materias primas utilizadas que tienen diverso origen, ¿sí? Entonces nosotros para una simple hamburguesa, por ejemplo, en este ejemplo puede ser cualquier otro alimento, imagínense una torta, imagínense un alimento compuesto de varios elementos, de varias materias primas, requieren justamente de diversos productos que podrían llegar a juntarse, tener consenso, ¿cierto?, en una parte del mundo, pero que definitivamente sus materias primas provienen de otros lados. Y esto pasa mucho. El sistema maquilas, por ejemplo, son sistemas productivos que están apuntándose ya, que se han instalado ya en la economía de varios países. En esto, entonces, hay que entender que particularmente la diversidad
y la trayectoria de esas materias primas para poder llegar a elaborar un alimento propone un desafío constante a la inocuidad alimentaria, porque hay que entender que los países y los orígenes de esos alimentos tienen distintos estándares para asegurar justamente esta condición. Y hacia dónde tenemos que avanzar entonces en esto, y sobre todo en Latinoamérica, hacia tratar de homologar los estándares y poder subirlos, ¿cierto?, en base a lo que requieren los consumidores. Y en esto, como para dar un panorama completo, hay que entender que la cadena alimentaria como tal es compleja. Esto está muy simplificado en este esquema, pero es bastante compleja porque tiene diversas etapas, ¿cierto?, reflejo de lo anterior, y particularmente la cadena alimentaria se controla a partir de regulaciones de inocuidad alimentaria, de mediciones analíticas confiables y de logística o la participación de logística de embalaje, donde incluso se puede contaminar el alimento. Aquí particularmente entonces, bueno, aquí hay un área bien abordada, o que está ampliamente abordada por profesionales de distintas carreras afines al área de los alimentos, ¿no? Pero que particularmente en donde necesitamos reforzar la visión de una cadena holística, ¿cierto?, para, más allá de la expertise de cada uno, para poder entender que los peligros y riesgos alimentarios se pueden dar en cualquier parte de la cadena alimentaria. Y en esto, justamente en este concepto, es lo que se ha hoy día eh, formulado como un concepto interesante, en el hecho de decir que la gestión de inocuidad alimentaria tiene que estar basada en la visión de riesgo, ¿sí? Tiene que estar basada en el enfoque, con un enfoque de riesgo. Y esto significa mirar ciertas circunstancias que puede, en toda la cadena alimentaria, que pueden causar, ¿cierto?, la transmisión de peligros al alimento o a los procesos a objeto de poder después, en consecuencia, perjudicar la salud de las personas. Y esto significa que la gestión basada en riesgo debe tener una visión preventiva, es decir, yo me tengo que adelantar a esta transmisión, esta eventual transmisión de peligro alimentario del entorno, incluyendo el ser humano, y lo vamos a ver más adelante, para yo poder asegurar la inocuidad alimentaria. Y en esto hemos tenido un gran avance como humanidad, por decirlo de alguna forma, porque particularmente hace 50 años atrás, de lo que nos enfocábamos, de lo que nos preocupábamos, era que las personas se alimentaran, debe ser la desnutrición. Pero ya con la oferta actual de alimentos, hoy día de lo que estamos preocupados es de bajar la incidencia o bajar los datos, los antecedentes de obesidad y sobrepeso, pero además de proporcionar productos que sean seguros y saludables al ser humano. Y esto requiere de la visión preventiva, es decir, tratar de pesquisar el peligro, si es que existe, o minimizar los riesgos de que exista ese peligro en etapas tempranas de la cadena y no en la góndola del supermercado o en el hogar. Y para ello, bueno, existen diversos modelos de gestión, ¿cierto? Aquí mencionamos algunos que son público-privados, pero existen otros sistemas de aseguramiento de calidad, seguramente ustedes ya conocen, el mismo CASA, BRC, ¿cierto? Existen una variedad de temas y de estándares, GFCI, por ejemplo, que se pueden aplicar en la industria alimentaria y que logran exitosamente disminuir los riesgos alimentarios en la misma cadena, ¿cierto? Pero a pesar de toda esta normativa exigente, como el FISMA y todos estos modelos que yo he mencionado, seguimos teniendo problemas en Chile y el mundo. Es decir, particularmente aquí les traigo en estas dos láminas siguientes les traigo una visión de qué es lo que ha sucedido con la contaminación de alimentos a nivel mundial. Sí, particularmente casi todos los años o todos los años vemos brotes muy importantes de mucha trascendencia a nivel mundial en países incluso, y esto yo lo quiero recalcar, países que tienen estándares mucho más elevados que los países en vías al desarrollo. Es decir, Alemania, Francia, Estados Unidos, China, o sea, bueno, China en parte, ¿no? Por ahí Irlanda o Corea del Sur, sí, han visto mermada su capacidad de asegurar la calidad alimentaria por brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos. Y esto sucede constantemente, y aquí vienen algunos ejemplos. Entonces, por más que acá hay algo que reflexionar muy profundamente, por más que estamos agregando energía, tiempo, cierta dedicación, recursos a elevar los estándares de inocuidad alimentaria, seguimos teniendo problemas en esto, ¿no? Y así también lo ha transmitido la Organización Mundial de la Salud a través de su reporte de enfermedades transmitidas por los alimentos a nivel mundial, que fue publicado en el año 2015, donde observamos que, de acuerdo a las estimaciones, al menos 1 de cada 10 personas se enferman en el mundo. Y esto hay que tener en cuenta el número global, porque particularmente aquí se debe entender y extrapolar la cantidad a los
casi 8.000 millones de personas que somos en el mundo. ¿Sí? Es decir, si una de cada 10 personas en el mundo se enferma anualmente por una de estas enfermedades transmitidas por los alimentos, eh, ¿qué es lo que queda para el número que nos podemos hacer, ¿cierto?, en millones de personas enfermas? Y por otro lado, bueno, parte de esto lo refleja aquí la estadística, hay 420.000 muertes, ¿cierto?, en personas anualmente a nivel mundial, pero uno de los datos que a mí me gusta mucho mencionar tiene que ver con los años de vida saludable que se pierden, y ustedes miren el número que es bien trágico, es decir, hay en total, a nivel anual, o sea, en un periodo anual, hay 33 millones de vidas de años saludables que se pierden por la persona que se enferma. Y esto quiere decir que no tan solo en un momento transitorio se pierde la oportunidad de trabajar o de transformar un alimento porque falta una persona enferma, sino que se pierden otros elementos que están valorados en una ecuación para poder llegar a este número y en relación a aspectos monetarios, aspectos o relaciones con otros seres, oportunidades también del ser humano, etc. Es decir, afecta directamente la calidad de vida. Eso es lo que quiere decir este número, ¿ya? Por lo tanto, no es tan simple decir, bueno, una persona se enferma de gastroenteritis y se le va a pasar en unos cuantos días. Hay hartas variables ahí que se van definiendo, ¿cierto?, como la pérdida de calidad de vida. Por ahí hay algunos estudios bien interesantes, yo siempre recalco a Michael Batts de la Universidad de Florida, que tiene un buen reporte, está liberado, por si alguien gusta leerlo, ¿cierto?, para poder introducir en ese tema. Bueno, particularmente en Latinoamérica también tenemos datos que son bastante sensibles, ¿cierto? Hay millones de personas menores de 5 años, niños, niñas que se enferman por este tipo de enfermedades, ¿cierto? Otro de los datos interesantes que podemos ir observando ahí es que existe un pequeño ranking de agentes que están afectando la cadena alimentaria y que ya los conocemos bien, norovirus, Escherichia coli, Campylobacter y Salmonella, por ejemplo, ¿cierto? Para poder tener en cuenta a objeto de poder trabajar todo nuestro sistema de aseguramiento de calidad y todos nuestros estándares que necesitamos elevar. Bueno, y particularmente en resumen, ya avanzando en la presentación, en resumen, mientras estábamos preocupados, ¿cierto?, de la alimentación al año 2050, de los efectos del cambio climático, de los desperdicios de alimentos, tendencia consumidora, obesidad, sobrepeso, peligro y riesgo emergente y guajiendo, o instalar la visión de una salud, resulta que llega este enemigo, ¿cierto?, del ser humano llamado nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, particularmente a desequilibrar en parte las balanzas de todos los sistemas que hemos conocido. Y particularmente entonces, mientras ya teníamos varios desafíos que atender, hoy día tenemos uno que es más urgente, que llega tarde, pero que se posiciona adelante en la fila por ser urgente, ¿no? Y por los efectos que provoca. Y particularmente a mí me gusta mucho mostrar esto porque desde Archip incluso hemos hecho revisiones de la literatura científica en donde hemos visto una pequeña cronología, al menos a marzo, y lo hemos comparado con el nivel de evidencia científica que se ha levantado al respecto. Es decir, teniendo en cuenta que el 31 de diciembre del año 2019, el año pasado, se notificaron los primeros casos de brote en China respecto a este nuevo coronavirus, la ciencia de inmediato ya se fue aplicando para poder generar conocimiento respecto a este nuevo patógeno, o a este patógeno emergente. Y particularmente ya en marzo, cuando la OMS declara COVID-19 como una pandemia, el mundo científico tenía recursos para entregar muy claros, muy bien hechos, y que sin perjuicio de eso, bueno, mostraban ya algunas brechas o sesgos que debían ser estudiados, pero que nos mostraban ya un panorama bien completo de hacia dónde tenía que avanzar, particularmente la ciencia y la toma de decisiones, ¿sí? Y ahí nosotros, o sea, acá le ofrecemos una pequeña categorización, una categorización bien subjetiva, ¿cierto? Pero de la evidencia de los casi 100 papers que nos hemos ido leyendo en la Chipia para poder entender este tema, y tienen que ver con, bueno, particularmente, y esto es casi cronológico, se ha ido desarrollando conocimiento en base a la caracterización de SARS-CoV-2, es decir, necesitamos saber qué era este nuevo patógeno y qué condiciones tenía. La misma, después se fue avanzando hacia justamente la caracterización de la enfermedad. Y ahí empezamos a descubrir que efectivamente esto se transmitía de persona a persona, ¿cierto? Que particularmente el virus atacaba los pulmones y generaba una condición de salud, ¿cierto? Que tenía una alta transmisión, que tenía una mortalidad no menor, etc. Y particularmente después entramos ya, yo diría poco después de marzo, a evaluar los avances científicos y tecnológicos,
particularmente para poder detectar este virus, ¿cierto? Hubo mucho robustez en los sistemas de diagnóstico en todos los países, particularmente en Chile también tuvimos aquella particularidad. Eh, bueno, efectivamente incluso hay reflexiones científicas, son muy interesantes, yo las recomiendo, porque hacen un match, hacen una contraposición, una comparación entre las epidemias pasadas o las pandemias pasadas y la que hoy día atenta contra nuestra salud. Y hay varias lecciones que sacar de ahí. O sea, esto no se puede desentender de lo que nos ha pasado y el ser humano en eso no hemos sido tan buenos, al parecer, de aprender de episodios y desde la experiencia. Y eso es algo que también yo se los dejo como aprendizaje a los nuevos profesionales porque la experiencia en este sentido vale mucho, ¿sí? Y no tan solo la experiencia propia, sino que la experiencia de lo que nos puede mostrar el mundo. Bueno, por ahí también se fue descubriendo que la misma enfermedad del nuevo coronavirus no afectaba tan solo en un aspecto del ser humano, sino que lo afectaba en varias variables, en varios aspectos, en varias características, y por lo tanto había que poner atención no tan solo a una, sino que englobar de una forma holística nuevamente todas las acciones. Bueno, particularmente también hoy día entramos a toda una nueva era de poder generar tecnología para dar soluciones, habiendo ya pasado por todos estos diagnósticos, ¿cierto? Estamos trabajando a nivel mundial como seres humanos para poder encontrar soluciones viables, ¿cierto? Y hay más de una decena de eh, vacunas, ¿cierto?, que están tratando de desarrollar soluciones ya de largo plazo para esta nueva pandemia, que al parecer llegó para quedarse, ¿no? Entonces, en este contexto, en este marco global, ¿cierto? Es válido hacernos la pregunta, ¿qué nuevos desafíos suman a la gestión de inocuidad alimentaria para buenas prácticas agrícolas o buenas prácticas de manipulación o buenas prácticas de higiene dentro de la industria alimentaria, ¿cierto? Producto de esta pandemia de COVID-19. Y aquí, justamente, bueno, una de las consultas e incertidumbres que es válido despejar de principio es si es que SARS-CoV-2 y su enfermedad COVID-19, ¿cierto? Es una enfermedad transmitida por los alimentos y particularmente hoy día la ciencia nos dice y nos indica que particularmente podría ser posible, teóricamente, pero que la evidencia existente hasta el día de hoy indicaría que no, que el riesgo es bajísimo, que no está considerada como tal. Por ahí hay reflexiones sobre que los alimentos podrían transportar al virus como un fomite, básicamente como un elemento inanimado, pero particularmente no se considera como un patógeno alimentario eh, este nuevo coronavirus, ¿sí? Y eso hasta que la ciencia lo diga. Y es importante recalcar esto, es decir, hoy día tenemos esa respuesta, pero es importante que la ciencia nos dé mayores antecedentes para seguir sosteniendo esa respuesta o para cambiar la respuesta. Cualquiera de las dos vías, ninguna es mala, sino que simplemente nos va acercando a la realidad. Y es lo que intenta hacer la ciencia siempre. Bueno, particularmente entendiendo que hoy día no existe evidencia de que COVID-19 se transmitió por los alimentos, y esto está dicho, y esto es bueno siempre tenerlo como antecedente cuando uno está en ese panorama de incertidumbre. ¿Qué es lo que manifiestan las entidades de referencia? Aquí hay al menos tres, existen otras más, ¿cierto? Incluida la chipia, que refiere a que no existe justamente evidencia científica para afirmar que el COVID-19 se transporta como un patógeno alimentario por los alimentos. Entonces ahí tienen la EFSA, la Autoridad Europea de Inocuidad Alimentaria, el BFR en Alemania, la misma Organización Mundial de Salud, por ahí la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria, AECOSAN en España, eh, la Agencia Normativa de Seguridad Alimentaria del Reino Unido también, etc. Hay varias instituciones de referencia que nos muestran que efectivamente hoy día no tenemos base para afirmar que el nuevo coronavirus por la enfermedad básicamente se transmite por los alimentos. Y particularmente, sin perjuicio de lo anterior, la cadena alimentaria obviamente se ha visto de alguna forma desafiada frente a este episodio, y por lo tanto lo que debemos hacer es eh, particularmente empezar a preocuparnos obviamente de la etapa como tal, como siempre lo hemos hecho, pero además incluir, ¿cierto?, un nuevo enfoque, y tiene que ver con el comportamiento del ser humano y el mismo ser humano como tal, porque hoy día entra como un factor de eventual contaminación o transmisión de este virus y que podría complicar la cadena alimentaria como tal. ¿Sí? Es decir, si hoy día
Si hay un brote en una cadena productiva, esa cadena productiva tiene que básicamente enviar a sus trabajadores a cuarentena obligatoria, y por lo tanto se queda sin recurso humano para poder trabajar. Entonces, particularmente, en toda esta cadena alimentaria es bueno entender que debe haber una seguridad alimentaria en el abastecimiento, en la provisión local, ¿cierto? Y incluso en las actividades de domiciliarias, del hogar, en cuanto a su preparación. Y particularmente entonces, bueno, entendemos a partir de lo anterior que la cadena alimentaria o la cadena de abastecimiento hoy día ha sido priorizada como un elemento básico y esencial para poder sostener la condición de encierro, de cuarentena y de poca movilidad y limitación, ¿cierto? En el ser humano. Y esto hay que entenderlo así, es decir, somos uno de las áreas que se ha visto desafiada, insisto, con este episodio. Y entonces, dado que nos han priorizado como una de las cadenas que debe responder fuertemente, urgentemente y rápidamente a este panorama, nos preguntamos, bueno, por dónde empezamos, ¿cierto? O ¿qué es lo que hacemos primero? Protegemos la salud de los consumidores, protegemos la salud de los operarios, protegemos la salud de los agentes, protegemos los alimentos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué aspectos debemos considerar para mitigar riesgo de contaminación? ¿Debo yo implementar un nuevo plan de gestión para la crisis considerando esta nueva pandemia? O, bueno, ¿debo mejorar los protocolos existentes o cuáles son los requisitos del mercado de destino? Y en ello quizás me voy a tener que enfocar. ¿Existen incluso esos requisitos transparentados, etcétera? O se van a cerrar los mercados derechamente como ha sucedido en un par de ocasiones. Es decir, aquí hay varias preguntas que nacen desde la afirmación de que la cadena alimentaria ha sido un elemento prioritario, ¿sí? Y bueno, la respuesta incluso viene dada por entidades de referencia nuevamente, en donde han propuesto documentos que orientan a las empresas del área a poder mejorar sus estándares de inocuidad alimentaria. Yo ahí les dejo algunas, digamos, para que de lectura recomendada, ¿cierto? De recomendaciones que vienen de aspectos científicos, de evidencia científica. Y se recuerden que la toma de decisiones en un buen modelo se basa en evidencia científica, ¿no? Y eso es lo que ha hecho OMS, lo que ha hecho la EFSA, etc. Pero para ir ya cerrando la presentación, entiendo, bueno, entiendo que habrá minutos para preguntas, pero para ir cerrando la presentación, bueno, dentro de las recomendaciones técnicas en el sector productivo es importante eh, hacer énfasis en esto, en que el área alimentaria ha surfeado exitosamente toda esta ola de pandemia hasta el momento, en el sentido de que nos hemos dado cuenta que estábamos preparados de alguna forma para poder aplicar medidas sanitarias que no vinieran a ser algo tan novedoso. Es decir, lo que se debe aplicar según recomendaciones internacionales, ya de alguna forma y en cierto grado lo estamos aplicando en la industria, ¿sí? Yo siempre pongo de ejemplo el uso de mascarilla, ¿sí? O sea, hoy día el uso de mascarilla es total, ¿no? Es decir, se debe aplicar en todos los momentos, pero antes también en la producción teníamos que usar mascarilla, por lo tanto estábamos acostumbrados a hacer. Es un ejemplo básico de cómo las cosas han ido evolucionando, pero no desde cero, sino que desde la experiencia también que hemos tenido en el área, y probablemente ese sea uno de los factores que explican el por qué en el área alimentaria no hemos tenido crisis sobre la implementación de algunos conceptos. Bueno, yo aquí les presento, después de haber estudiado cierta literatura, ¿cierto?, un resumen de algunas características que hoy día tienen los protocolos y los modelos de aseguramiento de calidad a partir de recomendaciones internacionales. Por ejemplo, particularmente, ¿qué es lo que recomiendan mayormente los protocolos internacionales? Que usted aumente el lavado de manos, ¿cierto?, y la higiene personal, pero es algo que ya conocíamos, o que use frecuentemente los elementos de protección personal, como la mascarilla, ¿cierto? Eh, Incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección, pero nosotros ya sabemos de limpieza y desinfección, por lo tanto hay que aumentar solamente, hay que mejorar ese procedimiento. Hay otros nuevos, como por ejemplo, no voy a pasar por cada uno, me puedo demorar mucho, pero hay algunos elementos, algunas actividades que son ya algo un poco más novedosas, tienen que ver, por ejemplo, con el control de las visitas, ¿sí? O con el control de personas externas a la institución, independiente sea la naturaleza de su institución.
La limitación de aglomeraciones en el personal, por ejemplo, es algo ya más también novedoso, es decir, la persona no pueden ir a alimentarse al casino de la empresa tal cual lo veníamos haciendo en tiempos normales y va a tener que cambiar un tanto, ¿cierto?, la frecuencia o los espacios por los cuales nos vamos desarrollando. Sostener una distancia, por ejemplo, dentro de la industria es algo que ya también es más nuevo, pero particularmente si la industria tiene un buen flujo de procesos no debiera ser mucho inconveniente, ¿no? Bueno, adoptar medidas organizativas y barreras adicionales en los espacios de instalaciones. Ustedes han visto ya, por ejemplo, algunas industrias que tienen algunas capas, eh, algunas capas plásticas, ¿cierto?, que dividen a las personas, ¿cierto?, en su diario quehacer, etcétera. O sea, hay varias cosas que se pueden implementar. La imaginación y la creatividad ahí también juega mucho valor. Tiene mucho valor ahí para poder implementar cosas. Y bueno, lo importante es analizar y establecer puntos críticos de contagio y contaminación. Por ahí en el área de restaurantes, por ejemplo, algunos países le llaman áreas críticas, áreas semicríticas y no críticas, etcétera. Es importante ahí echar a andar el ejercicio, y esto también ya viene de otro lado, ¿cierto?, como lo propone HACCP, con algunas partes de los procesos de la cadena productiva. Y lo importante también entonces es tener en cuenta algo muy, muy cierto, y tiene que ver con adaptar las medidas de prevención, pero a la realidad de cada instalación, proceso o servicio. Eso es decir, no hay una receta escrita de cómo usted tiene que hacer las cosas, sino que hay recomendaciones generales que usted tiene que lograr bajar para poder implementarlas de forma exitosa. Ya en el último módulo, tomando los últimos 5 minutos, quiero yo mostrar que efectivamente, desde el Ministerio de Agricultura se han realizado acciones muy, muy importantes para poder sostener la cadena de abastecimiento como tal y no encontrarnos en crisis con ello. Y bueno, a partir de marzo, es decir, pocos días después de que fue notificada el primer brote en Chile, en Talca particularmente, se creó un comité de abastecimiento seguro que integra diversas instituciones público-privadas a nivel país para poder conversar y estar de acuerdo y preparados en las medidas que vendrían en adelante con el objetivo de asegurar el abastecimiento de fruta, verdura y carne al menos y otros productos después en adelante, dada la crisis sanitaria. Entonces, particularmente a partir de ese grupo interinstitucional de conversación, de análisis, de evaluación, se ha ido sosteniendo la cadena de abastecimiento en Chile, además de otros factores, obviamente, que puedan existir por ahí, ¿no? Pero en cuanto a la gestión pública o gestión público-privada, al menos ha sido ese un fuerte. Y bueno, por otro lado, Minagri, el Ministerio de Agricultura, se ha centrado en resolver incertidumbres que tiene la sociedad productiva o la sociedad civil en base a a toda esta pandemia, y particularmente ha desarrollado una serie de protocolos y recomendaciones para el sector agrícola y alimentario como tal. Entonces ustedes en la página web del Ministerio de Agricultura pueden observar y pueden surfear, ¿cierto?, por esta plataforma para poder encontrar diversos protocolos en la pequeña agricultura, en las ferias libres, en los procesos y empaques de alimentos, etc. Desde Achipia, que somos parte del Ministerio de Agricultura, también hemos querido aportar fuertemente a la preparación de las empresas y las personas en el área alimentaria, y hemos desarrollado una amplia serie de documentación con recomendaciones, incluso recomendaciones para la sociedad civil en cuanto a los consumidores, y trayendo, digamos, a colación también o citando documentación de referencia de otras instituciones para poder dar a entender de forma adecuada cómo nos debemos preparar y funcionar en esta nueva normalidad frente a COVID-19. Aquí algunos ejemplos de elementos que se han desarrollado, ¿cierto? Manual de un protocolo de manipulación de alimentos, ¿cierto? Recomendaciones de buenas prácticas, de manipulación de higiene. Incluso ustedes pueden ver ahí que estos materiales tienen harto color y tienen mucho dinamismo, cosa de que hemos querido trabajar en nivel comunicativo para que estos mensajes se puedan entender efectivamente por parte de la población. Y ahí ustedes, bueno, entonces encuentran incluso insumos para las comunidades científicas, insumos para justamente organismos del Estado y consumidores, como tal les decía. La página web de Achipia ustedes pueden encontrar categorizados estos documentos, son de libre disposición, e incluso nosotros contamos con una aplicación, se llama App Chipia, que ustedes pueden descargar en su teléfono y pueden encontrar justamente todos estos insumos de bien público para el uso que ustedes estimen conveniente. Por último, recalcar algo que siempre hemos querido, bueno, que en Achipia llamamos como un ADN, pero hemos querido siempre establecer, que tiene que ser
o fomentar, más que establecer, fomentar la integración de los diversos sectores para poder dar soluciones a esto. Y en esto lo hemos puesto a prueba y hasta el momento creo que hemos salido exitosos, sin perjuicio que nos quedan brechas todavía a cuales atender, en la integración de los diversos sectores para poder dar respuesta a las nuevas crisis alimentarias, a esta o a las que vengan. Y aquí el área académica, el área pública, el área privada, productiva y la sociedad civil como tal van a tener que aprender a ponerse de acuerdo, ¿cierto? Y a seguir fomentando esa cercanía para poder resolver los problemas que nos vengan en adelante en virtud de lo que hemos conversado. Esa sería mi presentación y yo le agradezco mucho la atención a la audiencia y nuevamente agradecer la invitación por parte de Achipia en esta instancia. Vale, muchas gracias, Ricardo. Muy buena, muy interesante la charla. Y bueno, ahora vendría la sección de preguntas, que las hagan por el chat, todos a quienes tengan alguna duda, y las vamos leyendo. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Bueno, por mientras yo por mi parte tengo una duda, que es con respecto al sector de la industria alimentaria y más ligado también al área de las certificaciones o de fiscalizaciones sanitarias, de cómo se ha visto de repente impactado el tema, no sé si de la frecuencia o por ejemplo con el tema de las limitaciones de movimiento también entre regiones, el que las empresas certificadores o los diferentes profesionales que van a certificar, o también desde la autoridad sanitaria que tenga que ir a fiscalizar, cómo se está viendo desde ese aspecto el tema de que los procesos dentro de las distintas industrias se estén realizando de la manera correcta. Si es que se ha visto un impacto desde ese ámbito. Eso, ahí sí, ¿se me escucha? Ahí, estaba muteado por la organización. Sí, súper. Sí, Florencia, mira, efectivamente hay actividades dentro de la cadena alimentaria que obviamente se han visto perjudicadas, no por una cuestión propia de la producción alimentaria, sino que obviamente por este efecto de transmisión que ha sido muy discutido, que es muy amplio y muy atingente, ¿cierto?, en esta nueva pandemia. Entonces, efectivamente se han visto mermadas algunas cosas en la industria, pero afortunadamente la misma industria ha logrado desarrollar protocolos y mecanismos que han permitido asegurar las actividades como la auditoría, como las fiscalizaciones, ¿cierto? Como la observación de los estándares de proveedores o de locales de venta, etc. Es decir, no hemos tenido hoy día, insistimos, y esto se hubiera sabido, básicamente mayores crisis, más allá de los problemas que pueda traer una condición particular, ¿cierto? Pero mayores crisis en este sentido, es decir, no hemos quedado con empresas, particularmente empresas grandes, me refiero a empresas que mueven muchos productos, regionalmente cerradas como tal, por ahí alguien, y ANSA, que hace poco salió la noticia que definitivamente iba a cerrar allá en Linares, pero eso ya venía de mucho antes. Lamentablemente, lamentamos aquello, digamos, por el impacto que tiene en la región, pero la verdad es que no. O sea, quienes sí se han visto perjudicados, lamentablemente, han sido los pequeños y medianos, los pequeños productores, los micro y pequeños productores, las empresas familiares, digamos, las microempresas familiares. Eso sí se ha visto totalmente perjudicado. Lamentablemente, ahí hay que entender que la diferencia entre los sistemas de funcionamiento son muy distintos, los recursos son muy distintos, pero particularmente la cadena alimentaria no se ha visto en una crisis actualmente por este tipo de limitaciones que nos entrega hoy día la pandemia. Vale, perfecto. Muchas gracias por la respuesta. ¿Hay alguna otra duda? Todo clarito, dice Todo clarito. sí, súper bien. Perfecto. Ojalá, mira, les dejo ahí el correo. Bueno, Florencia tiene el canal directo, ya fue practicante allá en Achipia, una exitosa practicante. Yo nuevamente los vuelvo a felicitar
Nuri también les quiere dar su agradecimiento y su saludo, nuestra secretaria ejecutiva, en cuanto a este tipo de actividades. Yo les recomiendo que sigan haciendo estas actividades. Soy parte del grupo de personas que en algún momento ha generado este tipo de eventos a nivel nacional, así que qué bueno encontrarse con personas que también van en la misma línea y nada, así les dejo mi contacto por si ustedes requieren de mayor ayuda de parte de la agencia, requieren de alguna otra ocasión, nosotros abiertos a colaborar. Recordar también que nosotros tenemos un convenio de colaboración con la Universidad Mayor, por lo tanto, el marco de acción en conjunto perfectamente puede ser súper amplio. Vale, Ricardo, muchas gracias, agradecerte a ti, bueno, y a Chivia siempre como equipo por siempre estar con esta labor de difundir información científica y del aspecto más alimentario, así que te agradecemos profundamente por la charla, muy enriquecedora además, así que eso. Muchas gracias a ti y a Chivia como equipo. Gracias a ustedes. Gracias, que esté muy bien. Igual, cuídate.